Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 27 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. En Venezuela literalmente nos han colocado de rodillas. Producto de un modelo ideológico que se han empeñado en imponer por la fuerza, esto lo decimos nosotros, y lo comentamos por lo que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Ecuador. Leo nota del portal de Blue Radio en Colombia. Migrantes venezolanos se arrodillaron frente a policía antidisturbios de Ecuador en modo de oración. Francamente impactante las imágenes, jamás imaginamos, a pesar de lo que se nos había dicho hace años en nuestro país, que pasaríamos por una situación de esta naturaleza, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo. Una dramática imagen, dice Blue Radio de Colombia, se vio este lunes en la frontera con Ecuador cuando algunos de los venezolanos que bloquearon la vía en protesta por la exigencia de visas para su ingreso al país vecino se arrodillaron frente a la policía antidisturbios en modo de oración, en completo silencio, y con uno de los venezolanos con la bandera a sus pies iniciaron una oración conjunta. Pongamos la cabeza en el piso y oremos, la causa es la misma, esto está entre comillas, dijeron algunos de los venezolanos que protagonizaron la conmovedora imagen. Luego del acto, la policía ecuatoriana procedió a desbloquear la vía para dar paso a tractomulas, vehículos de carga y carros particulares de ese país. La vía duró aproximadamente 6 horas bloqueada por los venezolanos que intentaban cruzar a Ecuador sin el requisito de la visa impuesta por ese país, que inició su vigencia este lunes. Y la situación es francamente complicada. Veíamos el testimonio de algunos de los ciudadanos que estaban allí, gente mayor, con niños, tratando de llegar, de encontrarse con sus familiares que se encuentran en Ecuador o en otros países de América Latina. En Colombia, las autoridades en bloque reaccionaron. El país que mayor población migrante tiene de venezolanos, más de 1.400.000. La crisis migratoria no se detiene con medidas restrictivas para los migrantes. Esto lo decía el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Se detiene con el cese de la usurpación y la tiranía. El ministro de Relaciones Exteriores colombiano manifestó que a raíz del anuncio de Ecuador de exigir una visa humanitaria de los migrantes venezolanos se puso en marcha un plan de contingencia en el que participaron entidades del orden nacional, regional y local para atender a la población en el paso fronterizo del puente Rumichaca. ¿Por qué la gente huye? Entre otras razones, bueno, por el telón de fondo de esta crisis, la situación económica y las decisiones que ha asumido el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. Si ustedes revisan el portal web del Banco Central de Venezuela a esta hora, el dólar criminal, como lo bautizó Nicolás Maduro, cerró ayer en 16.516,01 bolívares. Esto quiere decir que el salario mínimo en Venezuela se redujo a $2,42 mensuales. Siempre lo comentamos. No por hora, no diarios ni semanales, mensuales. Esto es, para que se hagan una idea, lo que algunos dan por propina en algunas latitudes. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Tamara Herrera, economista. Ella es directora de la firma Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes.
Pues iniciaría conversación a partir de este tema, lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, las medidas que han impuesto en nuestro país, que ya no nos colocan en situación de supervivencia, sino sencillamente frente a la coyuntura de quedarse o pasar por las penurias de algunos venezolanos como las que hemos visto en la frontera entre Colombia y Ecuador. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente, por más esfuerzos incompletos que pueda haber realizado el gobierno para aplacar la inflación, esta puede haber bajado de intensidad, va a rebotar sin duda alguna próximamente, pero no está fuera de lo que se puede considerar altísima inflación o incluso todavía bajo hiperinflación. Eso por una parte. Pero tanto más grave que eso es el hecho de que esa persistente alza de precios que afecta el poder adquisitivo del venezolano ha estado acompañada de un proceso recesivo cada vez más fuerte. No es un proceso que se ha detenido y es allí donde entra en juego un cambio de políticas económicas y lamentablemente no veo otra forma que un cambio en los conductores de la política económica, de los que toman las decisiones económicas, porque todo este lapso no ha hecho sino continuar. Los problemas acumulados en Venezuela son extremadamente complejos, profundos y difíciles de solucionar, pero nada de lo que se ha hecho recientemente se ha ocupado realmente de garantizar que se detenga la destrucción de empleo. Negocios siguen algunos cerrando, las empresas no encuentran cómo sobrevivir para soportar hasta un momento de cambio político que pueda dar otro tipo de luces sobre las direcciones y la orientación de la economía, y eso significa que hay menos retención de empleo. Y cuando eso ocurre, incluso si te llegaran a subir el salario, el problema que ocurre es que en una familia hay más gente que no trabaja que la que sí trabaja. Entonces el ingreso familiar también se ve afectado y por eso el venezolano tristemente no deja de ver hacia el exterior como única vía de supervivencia para aquellos que a lo mejor ya han hecho todo lo posible. Yo creo que debiéramos estar cerca de algún punto de inflexión, es decir, que se retorne y haya algún momento de cordura para evitar la prolongación de esta destrucción, que es que son 6 años de caída del Producto Interno Bruto. Eso es caída de la actividad económica, ese es el cierre de negocios que usted ve en las calles, en los centros comerciales, la reducción de los horarios. Es decir, no es un país que produce, que genera riqueza y bienestar para sus habitantes, y eso hay que empezar por frenar, estabilizar y rescatar para el crecimiento. Varias inquietudes a propósito de lo que comparte nuestra invitada. Yo le preguntaría inicialmente qué sentido tiene la destrucción del salario. Esta decisión de implantar una esclavitud moderna en nuestro país, porque es imposible subsistir con $2,4 mensuales, sobre todo en Venezuela, y enfrentando este proceso de hiperinflación. ¿Qué puede decirnos? Claro, el problema es que ese es el reto incluso de cualquier gobierno, el poder proceder a dar mínimas condiciones de vida digna para la población. Y cuando tú acometes las correcciones de manera incompleta, tardía, tosudamente tarde, o además tocas un punto, es como que te vas a curarte una lesión en la rodilla sin rebajar de peso, por ejemplo. Entonces, el problema es que tenemos una economía que ha sido prácticamente destruida. Entonces, no hay capacidad de sostener a esa población. El gobierno ha venido distanciando los incrementos del salario mínimo como parte de la política de moderación del gasto, pero cuando se hacen políticas de moderación del gasto, se acompañan de políticas de estímulo a la economía que hacen precisamente que al mismo tiempo se estimule la generación de empleo. Entonces tú no haces nada
tratando de evitar el costo inflacionario de un aumento salarial si no estás estimulando la generación de puestos de trabajo, sino más bien se siguen contrayendo. Y ese es el gran error de la visión parcial, aparte de haber reaccionado imperdonablemente tarde y comenzar a hacer estas cosas en este año, que es de verdad muy irresponsable haber dejado pasar prácticamente 6 años antes de entrar en un proceso correctivo realmente. Así que lo único que está haciendo al respecto el gobierno es quizás haga un aumento de salarios, del salario mínimo vigente para el mes de septiembre, pero no sabemos cuál es la intensidad y eso solamente ocurrirá, pienso yo, si la presión política social es suficientemente fuerte. De lo contrario, la estrategia ha sido la de ir gradualmente aumentando estos bonos monetarios que tienen nombres patrióticos muy similares uno de otro, y que van aumentando de 40 a 50 mil bolívares, una cosa muy modesta, que es la forma de poder ir parcialmente compensando sin desbocar y generar un efecto recesivo mucho más fuerte o inflacionario con aumentos salariales del ingreso salarial mínimo que sean demasiado fuertes e inhibidores del crecimiento. Por eso es que el gran problema es que tenemos un grupo de conductores de la política económica que está casado con un modelo político que en todo el planeta no invita a invertir, no invita a prosperar, no invita, sencillamente parece que expulsara, persiguiera, dificultara, y eso lamentablemente tiene que revertirse hasta que no se quite ese no desaparezca de la vista de los posibles inversionistas venezolanos o extranjeros o quienes quieran tener conciencia de que este país tiene montones de espacio para reverdecer. Eso no va a ocurrir hasta que las personas que están a cargo simplemente se hagan a un lado y podamos entonces contar con un equipo que comprende cuáles son las necesidades y los requisitos para hacer que cualquier mínima actividad económica, sea un negocio pequeñito hasta la más grande, necesita tener un espacio de crecimiento y entonces sí poder generar impuestos, porque aquí la destrucción es tan grande que ni siquiera el incremento de los impuestos es suficiente para financiar el gasto del gobierno y por eso le cuesta mucho más estar haciendo aumentos salariales, salvo que la continuada creación de dinero que le da el Banco Central lo haga. Pero no tenemos aquí una economía capaz de generar los ingresos fiscales, porque es una economía que se ha ido raquitizando desde lo productivo hasta los comercios. Y ese es un proceso que ha ocurrido a lo largo de los años porque se ha menospreciado el valor de la actividad productiva y comercial privada e incluso la pública, porque es asombroso para la historia del planeta haber visto cómo se han venido a menos industrias básicas que destacaban en América Latina, y hablo de la infraestructura, y hablo de la siderurgia, y hablo del aluminio, y hablo de la electricidad, y hablo de la generación de agua, de todo el sistema de agua, de la potabilización, hablo del gas, es decir, de cosas que eran impensables, y todas esas nos las dio el petróleo a lo largo de los años, y a lo largo de los años, de hace muchos años, eso ha venido en decadencia y se ha ido deteriorando hasta estos niveles que son ya crónicos, un nivel crítico crónico. Yo diría, y perdone la hipérbole, infrahumanos. Yo no sé si existe otra experiencia en el mundo similar a la de Venezuela. Yo le pediría un comentario. Muchos analistas comparan lo que está ocurriendo en nuestro país con Zimbabue. No sé si en su momento en ese país el salario, sencillamente desapareció como está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mire, ese es precisamente un excelente símil, muy triste, además, sumamente triste, porque eso es, de nuevo, la perfecta comparación de la tosudez de la permanencia en el poder,
la atención tardía de los problemas de un país, llevarlo por razones de poder y de tosudez de ese poder, llevarlo a los niveles de penuria que sufrió Zimbabue. Y ojo, es muy pertinente traer la colación no solo por esa similitud, que ya tuvo una hiperinflación gigantesca, mucho más alta que la venezolana, pero mucho más breve. Después dolarizó, después se fue al Fondo Monetario y después de todas maneras mantuvo esas políticas. Nacionalizó previamente a entrar en hiperinflación, nacionalizó todo lo que era, eso era considerado el país de mayor riqueza y productividad agrícola en África. Y eso fue por vía de expropiaciones y de expulsiones de los propietarios, fue destruido y no hubo la capacidad para hacerlo. Es tomar las cosas y no tener la capacidad ni la cultura de producción para ni siquiera tratar de tener niveles de supervivencia. Y Zimbabue, nuevamente, después de que le dieron el golpe de Estado a Mugabe, sus propios aliados siguieron comportándose igual que él. Y ahora, en este momento, Zimbabue está de nuevo, nuevamente, en inflación, en hiperinflación, en una recesión que tiene a la gente desesperada en las calles, en protestas reprimidas, y es replicar todos los problemas sin ninguna disposición a corregirlo. Están inventando monedas nuevas, están añadiendo, quitando ceros y cosas similares. Esas no son las soluciones de fondo. Las soluciones de fondo son las que producen riqueza en un país. La producción de riqueza se hace con el trabajo que uno realiza. Y eso es lo que se ha ido minando continuamente por un ejercicio del poder absolutamente miope y debo decir muy egoísta, porque se habla mucho del pueblo y realmente es impresionante cómo se termina desatendiendo, porque nadie deja a su familia o pasa 7 u 11 días en una carretera buscando entrar ilegalmente a un país si no tuviera aquí una mínima capacidad de sustento. Bueno, de hecho, veíamos ayer el testimonio de una abuela con su nieto en brazos, tiritando de frío, rogando a las autoridades de Ecuador que le permitieran entrar porque el resto, porque sus hijos la esperaban en Perú, y ella advertía: no tenemos nada. Hemos vendido absolutamente todo. Esa es la situación de buena parte de los venezolanos. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, yo le preguntaría, porque decía nuestra invitada, este proceso de destrucción lleva al menos 6 años. Y yo quisiera un comentario al respecto, porque insiste el equipo de Nicolás Maduro ahora con esto del bloqueo o la última orden ejecutiva para justificar lo que está ocurriendo en nuestro país. Petroguía advertía que durante la gestión de Manuel Quevedo ante PDVSA, bueno, la producción ha caído 50%, la producción de petróleo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que en otras oportunidades que hemos hablado a lo largo de estos años, hemos hecho explícito que antes de que ocurrieran las sanciones, ya el imperio tenía culpa de todo. Ahora que el imperio ha decidido usar las sanciones internacionales como las que permiten la diplomacia coercitiva cuando los procesos políticos en un país transgreden las cartas de acuerdo democrático internacionales a las cuales pertenece Venezuela, o tiene violaciones de derechos humanos y no hay ninguna forma de corrección, los países entran en el territorio de las sanciones. Las sanciones han ido gradualmente extendiendo su efecto y, por supuesto, sin duda, van a hacer cada vez más daño. Han sido hasta ahora pensadas gradualmente primero a individuos, siguen incrementando, detectando individuos, siguen diciendo que si las cosas cambian, esas personas inclusive pueden revertírseles esas sanciones, e igualmente hay sanciones que llegaron a partir de este año 2019 concretamente a afectar la producción petrolera. Los problemas a los que yo aludía de
pérdida de inversión, interés en la economía, decadencia económica, recesión e hiperinflación no tienen absolutamente nada que ver con las sanciones. Las sanciones van a hacer daño, han estado incrementando su daño y su daño se va a sentir más fuerte si no hay cambios políticos. Eso es una realidad incuestionable. Pero por supuesto, el gobierno tenía un discurso de hace muchos años, pareciera que hubiera ya pensado que el país podía llegar a este tipo de enfrentamientos que llevaban a las sanciones internacionales, y tenía un discurso absolutamente preparado, y ahora no va a haber hoja que caiga de un árbol sin que se le eche la culpa a las sanciones, cosa que se está viendo en los medios de comunicación sistemáticamente, o el líder sindical del Partido Socialista Obrero, el PSUV, cuando al anunciarse las sanciones del 5 de agosto, inmediatamente dijo que ahora no podremos hacer aumentos salariales, cuando la política de postergación o de distanciamiento de los decretos salariales es una política fiscal. El problema es que es incoherente, porque tú no puedes rezagar el ajuste salarial si no haces el resto de las cosas que tienes que hacer para corregir la economía, porque no estás corrigiendo la penuria, ni aumentas el salario por miedo a generar más inflación, pero al mismo tiempo no estás generando las condiciones de producción. Y con eso de nuevo aparece en el terreno cómo han menospreciado los costos colaterales que ocasionan con la política monetaria del encaje a los bancos, que han dificultado el financiamiento no solo al consumo, la posibilidad de las personas de la cadena de endeudamiento que puede producirse. Es decir, el sistema financiero tiene una función en las economías y en los países, que es precisamente proveer el dinero que la gente o las empresas no tienen en el momento para poder realizar sus inversiones, sus remodelaciones y pagar oportunamente después. Todo eso está absolutamente en estado de parálisis, y eso no tiene otro nombre que recesión, y se está aplicando sobre una economía que no es que estaba corriendo a toda mecha y entonces tú le disminuyes la actividad para llevarla a un nivel normal. No, era una economía que está en estado de declive continuo, solamente, por ejemplo, visto con esa prolongación en Zimbabue, otro país que se me escapa, y nosotros ya lo superamos hace un rato. Es decir, todo esto, no hay forma de ver la economía si no se comprende que la economía es la vida de las personas. Una economía débil, una economía irrespetada, es una economía que expulsa y deteriora a su gente, porque sencillamente, como decía alguna canción, no hay PIB para tanta gente. Entonces tú lo que tienes, al contrario, es que producir Producto Interno Bruto, ese PIB. Tienes que promover la productividad y las mejoras de condiciones para que no solo los de hoy, sino los hijos de los de hoy y los nietos de los de hoy puedan tener la certeza de que este país tiene un porvenir, y seguro que lo tiene y puede cambiar, pero definitivamente hemos sido muy desafortunados en la selección de nuestros líderes. Gracias, Tamara Herrera, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060.
Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Diputado Ángel Alvarado, buenos días. Buenos días, ¿me oyes? Ahora sí, perfectamente. Gracias por estar allí y recibir, como siempre, nuestra llamada. Yo iniciaría la conversación preguntándole qué se compra en Venezuela con $2,4, que equivale al salario mínimo desde ayer, producto de la devaluación permanente de la moneda, decidida por el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? No, María Alejandra, con eso no se compra absolutamente nada. Ese es el gran drama que actualmente vive el pueblo venezolano. Y para que tengas un orden de magnitud, el Banco Mundial define que una persona o una familia necesita por lo menos $2 diarios para garantizar la carga calórica de una familia. Bueno, eso que son los niveles de África, ¿no? Que es cuando, históricamente es el objetivo de que estos países, los más pobres en África subsahariana, lleguen a ese umbral para superar la pobreza. Pues bueno, resulta que ahora Venezuela es el salario mínimo. El salario mínimo que en Venezuela se convirtió en el salario medio del venezolano en los últimos 20 años especialmente. Ahora, ¿qué ha hecho esto? Bueno, esto ha hecho que el empobrecimiento venezolano sea general, sea una sociedad no solo oprimida, sino humillada con esos salarios, que ha generado una dependencia total de las bolsas CLAP y este tipo de cosas que ya no existen y que en definitiva ha generado una hambruna en Venezuela. ¿Quiénes están ganando $2.50 o $2.40? Bueno, básicamente la administración pública. Eso no alcanza ni para que ese funcionario pueda ir a trabajar y pagar el transporte público, o sea, pagar ni siquiera el metro, que cada vez funciona peor, o las camioneticas que le llevan a su puesto de trabajo. Esto ha generado entonces, además, que el Estado esté colapsando. Es decir, los trabajadores trabajan una vez al día, trabajan tal vez solo las mañanas. Y bueno, esto forma parte del colapso del Estado que estamos viendo, como nunca antes se ha visto en Venezuela y que ocurrió muy pocas veces en la historia de la humanidad. Diputado, recordaba en su cuenta en Twitter lo que ocurrió en Venezuela hace un año con la reconversión monetaria, el plan supuestamente de ajuste que anunció Nicolás Maduro. Yo le pediría un comentario porque todos los números son negativos. El salario mínimo, ustedes recordarán, porque es que nos ha pasado, un poco más de un año, era de $30, que ya era bajo en comparación con el resto de países del mundo. Hoy, 12 meses después, es menos de $3 mensuales. Diputado, ¿qué puede decirnos? Bueno, mira, María Alejandra, ese pico de $30, hay que llamarlo así, fue un pico. O sea, eso fue lo que duró apenas se anunció la reconversión monetaria, en la cual se multiplicaron, por una cantidad, algo así como por 6 veces el salario mínimo, ¿no? Pero el salario mínimo medio del año 2018 estaba alrededor de $5 o $7, ¿no? Ese $30 es un poco ficticio porque eso fue al momento de la reconversión. Ahora, en ese momento, y seguramente esos días nosotros hablamos, o sea, lo hablé contigo en tu programa, dejamos muy claro que eso no iba a cambiar absolutamente nada. De hecho, el objetivo inicial de la reconversión era que existiesen billetes, ¿no? Para que los venezolanos no estuviesen sufriendo por conseguir billetes para sus transacciones diarias o de menudeo. Bueno, ya esos billetes que hace un año entraron en circulación, el de 2, el de 5, el de 20, el de 50, 100, eso ya no es aceptado prácticamente en ningún lugar salvo para echar gasolina. El de 500 más o menos hace su función. Entonces esos billetes ya perdieron toda vigencia. Eso lo dijimos muy claro. Si no se ataca la hiperinflación y se hace una reconversión monetaria, esos reales se van a perder. Además, esos billetes se hicieron con
con material de alta calidad, es decir, inmediatamente eso fue dinero perdido para el pueblo venezolano. Ahora, había dos objetivos adicionales que eran englobados en todo el programa. El programa se llamaba Estabilización y Crecimiento. Estabilización quiere decir que iban a acabar con la hiperinflación. Bueno, con unos supuestos además imposibles, como es déficit fiscal cero, ¿no? O sea, muy, muy difícil de lograr sin ayuda internacional, sin créditos, sin préstamos, sin un programa global. ¿Eso qué hizo? Bueno, eso hizo que los precios se multiplicaran por 2.700. Eso ha sido la estabilización de precios que han logrado, y para eso no tengo yo que ahondar mucho, porque el pueblo venezolano ha visto cómo esos precios crecieron y siguen creciendo, porque la hiperinflación se mantiene. Y en segundo lugar, el programa era de crecimiento. El crecimiento económico es fundamental, porque la única manera de mejorar la capacidad de compra del salario y acabar con la hiperinflación es generando crecimiento económico. Ese crecimiento económico no se logró. No se logró que la caída económica en el primer semestre, medida por la Asamblea Nacional, es de 43%. Es decir, bueno, es una economía que está colapsando a un nivel muy acelerado. Bueno, mucho antes de las sanciones petroleras. Es decir, bueno, que es completamente atribuible al modelo socialista del siglo XXI. Y el balance entonces de ese programa ha sido completamente negativo. Tan negativo ha sido, María Alejandra, que yo hasta ahora no he escuchado ningún vocero del gobierno en decir que lleva un año del programa, decir cuáles son los resultados, hacer un balance del mismo. Muy por el contrario, pues siguen hablando de otros temas que no interesan al venezolano, y el tema fundamental en este momento del pueblo venezolano es que su salario se ha pulverizado por completo, que el salario no le alcanza y que ese salario es un salario de hambre, que el pueblo venezolano sigue en una emergencia humanitaria compleja, que eso no ha cambiado y que no ha hecho sino recrudecer la crisis migratoria, el éxodo bíblico que estamos viendo por los Andes sudamericanos, y que está matando en definitiva de hambre el pueblo venezolano. No sé si me escuchan en estudio, pero perfecto. Diputado, le decía que lo más grave de todo esto es que en medio de la crisis hay sectores que intentan sacar partido. Han anunciado una plataforma denominada Patria Remesas, insisten con esto, para captar el dinero de aquellos que han tenido que huir de Venezuela para sobrevivir y ayudar a familiares que quedan en el país. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Ellos intentan, bueno, captarlo a través del petro, una fantasía que nunca se hizo realidad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, el petro, que era un mecanismo de ahorro supuestamente, los lingoticos, que ya nadie habla de ellos, que seguramente ya no quedan muy pocos ya en el Banco Central, que nada garantiza que cuando la gente vaya a cobrarlos estén allí. Es decir, todos esos mecanismos fracasados que nosotros denunciábamos, y que denunciábamos con razón, porque el tiempo nos ha terminado dando la razón. Y también denunciábamos que sí había una pretensión del gobierno de apoderarse de las remesas, ¿no? Y por eso han elevado el tipo de cambio, devaluado el tipo de cambio, empobreciendo a los venezolanos aún más, y no solo empobreciéndolos, sino además tratando de captar la riqueza, los pocos dólares que pueden enviar los venezolanos. Los venezolanos, especialmente los más pobres, han tenido que huir de Venezuela caminando. Esto lo ha llevado a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, y los que han podido más lejos, como Chile y Argentina. Esto ha hecho que mucha gente pensase hace un tiempo, María Alejandra, que las remesas en Venezuela iban a pasar, a 6.000, 10.000, 20.000 millones de dólares. Yo siempre fui muy escéptico respecto a eso, porque los venezolanos no son los salvadoreños que están yendo a California o a Texas, o los hondureños. Van a un país de alto ingreso como es Estados Unidos y pueden mandar remesas a sus países. Yo creo que los venezolanos que se van, cuando recorro Petare o recorro las zonas populares de Miranda, encuentro que la gente se va y no les manda nada a los que están aquí, porque están sobreviviendo en nuestros países. Y eso es una realidad que hay que... Entonces, ¿eso qué implica? Que el venezolano, las remesas del venezolano son exiguas, son muy bajas, son esporádicas, no son tan grandes como se esperaría que fuesen, o como esperaban algunos que fuesen al nivel de El Salvador o al nivel de México, y eso hace que sea esa pretensión del gobierno aún más macabra, porque sería quitarle al venezolano lo poco que manda, con unos diferenciales cambiarios que siempre hemos dicho no hacían sino confiscar a veces hasta el 30 o 50%
las remesas que está mandando el venezolano debido al rezago cambiario con el cual se cambiaban las mismas. Yo tengo que preguntarle, diputado, a propósito de la inflación, da la impresión a la luz de los datos que se conocen que hay un rebote. ¿Qué puede comentarnos acerca del mes de agosto que está en curso? Faltan 4 días, pero la pregunta que le haría ¿es posible que supere los índices de inflación de julio a la luz de los datos que maneja la Asamblea Nacional? María Alejandra, sí, todavía hay que esperar que termine la última semana. Hemos visto inflaciones semanales de 10, 15%. Efectivamente, como tú bien dices, esto es superior a lo que venía siendo la tendencia en los últimos 3 meses, por lo menos. Y efectivamente podemos ver inflaciones superiores en el mes de agosto e incluso por encima del 50%. Habrá que esperar. Como hemos dicho otras veces, podemos hablar de que se ha salido la hiperinflación cuando pase un año seguido con inflaciones mensuales por debajo del 50%. Eso luce todavía lejano en Venezuela debido a la devaluación del tipo de cambio, debido a la aceleración de los precios y sobre todo las condiciones al modelo que sigue imperando, que sigue manteniéndose allí y que aplica aquel dicho de que la mona, por más que se vista de seda, mona se queda. Es decir, el modelo sigue estando allí por más maquillaje que se le haga. Diputado, siempre aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre la salida política a esta crisis. Usted lo ha reiterado en varias oportunidades, solo un cambio podría significar la recuperación económica de nuestro país. Sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿qué puede compartir con nosotros? Veíamos en redes sociales una entrevista, por ejemplo, al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el país que mayor número de migrantes, de refugiados venezolanos tiene en el mundo. Él decía, el gobierno colombiano no confía, no cree en el mecanismo que impulsa Oslo para la salida de la crisis en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, creo que lo hemos hablado muchas veces, ya tenemos 3 meses hablando de esto. Yo también pienso pues que el gobierno no tiene ningún incentivo para darse o darnos un cambio político en Venezuela. Y eso hace pues que este mecanismo no luzca sino como otra medida del gobierno para ganar tiempo. Ya ha ganado 3 meses y está buscando pues llegar básicamente al año 2020 para bueno, como he dicho reiteradamente, llamar a una elección parlamentaria, seguramente con muy pocas condiciones, en un pueblo que ha perdido total confianza en el voto, o al menos en confianza en estos mecanismos, en el mecanismo del voto auspiciado por este CNE de Tiza y Lucena. Entonces, bueno, básicamente allá quiere llevarnos el gobierno, en mi opinión. Yo también pienso lo mismo del canciller Holmes Trujillo. Y aquí la salida, como te he reiterado otras veces, aumenta la presión interna y la presión externa. Y evidentemente el mecanismo de Oslo, Noruega, lo que ha hecho, y eso es una evidencia, ha hecho bajar esa presión en la calle y la presión que se le ejercía se ejercía y se ejerce sobre Nicolás Maduro. Diputado, tenemos que hacer una pausa por publicidad, no sé cómo está de tiempo, me gustaría conversar con unos minutos más con usted, porque a la luz, y ayer lo hablábamos con Andrés Velázquez, las declaraciones de algunos dirigentes políticos, incluyendo el presidente encargado, da la impresión que el cambio en nuestro país es probable que tome un tiempo más. Y tenemos, pronto el vencimiento, y lo hemos conversado en varias oportunidades, de la deuda de los bonos que maneja Citgo, me corregirá si me equivoco, los 2020 en octubre, y otros temas que habrá que decidir si no cambian las cosas en nuestro país, como todo parece indicar. Yo le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Siempre recordamos la frase con la cual, el eslogan con el cual ganó el expresidente Clinton en los Estados Unidos a el George Bush padre. Él decía la economía, estúpido, a propósito de lo que estaba ocurriendo en esa nación, en esa oportunidad. Si lo comparamos con Venezuela, no hay punto de comparación. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, economista, miembro de la Comisión de Finanzas. Yo dejaba una inquietud antes de hacer la pausa que tiene que ver con decisiones que habrá que tomar si no cambian las cosas. Diputado, ustedes desde la Asamblea han designado junta ad hoc al frente de Citgo, también al frente del Banco Central de Venezuela, incluso la CBG. ¿Qué puede comentarnos sobre estos temas y el vencimiento que está por llegar en el mes de octubre? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, la política que se ha seguido desde el principio del año es una política de protección de activos. Como tú sabes, Nicolás Maduro en los últimos años se dedicó a empeñar los activos de los venezolanos para retrasar pagos de deudas o para endeudar aún más a los venezolanos. Tal vez la más, entre esos malos manejos está, evidentemente el PDVSA 2022, en aquella operación que fue vendida con un descuento excesivo, y por supuesto en el año 2017 pues la política de empeñar Citgo para tener mayor financiamiento de Rosneft de Rusia y lograr un canje de bonos que se vencían en octubre de 2017 y cambiar ese bono por un bono 2020, ¿no?, de PDVSA. Entonces esa política completamente errada es una herencia que tienen los venezolanos. Y no solo que tienen los venezolanos, sino va a tener los venezolanos un peso que va a tener los venezolanos por los próximos años. Cada venezolano debe aproximadamente entre unos $5,000 y $6,000 cada venezolano. Suma, si la familia es de 5, si es de 10, pues eso va creciendo. Y cuando llegó Chávez al gobierno, pues esa deuda era apenas $700, $900 aproximadamente por venezolano. Entonces, esto es un país hipotecado, un país endeudado completamente. Un país que además, en el caso de Citgo, está empeñado. Empeñado quiere decir, que si tú no pagas, se ejerce la garantía. Entonces, allí aparece nuevamente ese debate sobre el pago, el vencimiento del bono en octubre y el año que viene, porque ese bono ya se vence en 2020 y hay que ir amortizando ese bono para no perder una parte de Citgo, o al menos la mitad de Citgo está garantizada allí. Entonces, básicamente allí se abren varias opciones que van desde pagar a no pagar, siempre teniendo como fin mantener Citgo, o sea, mantener la propiedad de Citgo. Y en el intermedio hay muchísimas opciones que el equipo de PDVSA, sobre todo, que es el encargado de hacer el pago, está buscando esas opciones de manera tal que esas opciones sean números para los venezolanos. Yo en este momento no desconozco exactamente cuál es la opción, cuál es la estrategia, la opción que se va a seguir, mejor dicho, y qué conversaciones han tenido ellos con distintos actores respecto a esto. Lo que estoy seguro es que pronto pues tendremos una solución al respecto, una medida al respecto, qué se va a hacer.
estas cosas a veces pues no se pueden discutir tan abiertamente como la gente quisiera, porque se cae información privilegiada, es decir, se da información a los actores, y eso está pues perfectamente penado y perseguido en los Estados Unidos, que es donde se ejerce la operación. Pero en cualquier caso pues se está buscando la mejor opción para tratar de que esto salga lo más barato posible y que se mantenga el activo. Eso que hay que cancelar, y lo hablamos, me parece que la última vez que conversamos en este espacio, alcanza casi a $1.000 millones, ¿correcto? Sí, 941 millones de dólares, me parece, pero sí, $1.000 millones, una cantidad tremenda. Ese bono se amortiza en este pago y se amortiza en otro pago el año que viene, para octubre del año 2020, y que son pagos alrededor de $1.000 millones, más los cupones que habría que pagar aproximadamente en marzo-abril, que serán alrededor de unos 70 o 100 millones de dólares. Pero sí, efectivamente, eso es lo que está pendiente para el pago de este bono. Si la empresa cae en default y no tiene las posibilidades de pagar, ¿estaría perdido Citgo? Bueno, mira, PDVSA está en default desde el año 2017, el 14 de noviembre del año 2017. Lo que no está en default es este bono. Si PDVSA no paga, hay que ver las cláusulas, si tiene un periodo de gracia o no, pero en cualquier caso los acreedores de este bono pueden acelerar el bono y quedarse con el 50% de las acciones de Citgo Holding, y una vez con ese 50% de las opciones, cobrarse la deuda que tiene el pueblo venezolano y que tiene PDVSA con esta empresa. Es una operación sencilla, está perfectamente establecido en el contrato y podrían ejecutar la garantía sin ningún problema y de manera rápida. Diputado, tengo que preguntarle, porque en estos días hemos hablado sobre el caso de Argentina. Según los resultados de las PASO, las primarias obligatorias en ese país antes de las presidenciales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría volver como vicepresidenta en la candidatura con la candidatura de Alberto Fernández. Yo le pediría un comentario acerca de este tema, porque aunque las comparaciones son odiosas, algunos aseguran que exactamente eso podría ocurrir en nuestro país si se llega a dar una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, primero que hay que evitar que eso ocurra en Venezuela, ¿no? Y hay que evitar que vuelvan Cristina Fernández también en Argentina. Ambas cosas hay que evitarlas, ¿no? Y no hay que dar ni una cosa ni la otra como hecho cumplido. Hay que esperar que se den, ¿no? O futuribles, que son, a veces más imaginación, ¿no? En el caso de Venezuela, que no hemos logrado ni siquiera el cambio político. Yo estuve en Argentina al 2016, cuando comenzó el gobierno de Macri, y estuve hace unos meses, hace 2 meses atrás. Creo que Argentina nos tiene que dar muchos ejemplos de errores que no podemos cometer, ¿no? Lo primero es que creo que las reformas tienen que ir rápido. Las reformas no se pueden dejar para el final, no se pueden dejar para otro momento. Yo creo que ahí hay que ser muy firmes. Pero al mismo tiempo, las reformas tienen que tener amplio consenso. Por eso, María Alejandra, yo y un equipo de diputados que hemos estado trabajando en lo que se ha denominado Plan País, hemos gastado mucho de nuestro tiempo llegando a consensos para que este plan sea un plan conocido, querido, consensuado por todos los venezolanos, desde los sindicatos, grupos empresariales, regiones, grupos de profesionales, es decir, que todo el mundo esté en la misma página, que entienda la filosofía del problema, entienda la filosofía de la solución al problema que tiene Venezuela, que es sumamente profundo. Y cuando hay un amplio consenso es mucho más rápido, mucho más fácil avanzar. Y creo que la clave acá va a ser el ritmo de las reformas, que tiene que ir rápido, y al mismo tiempo puede generar confianza. Ahora, hay un tema mucho más profundo que yo creo que Argentina y Venezuela pueden compartir, que son temas culturales, son temas de la mentalidad mágica de un Estado que todo lo tiene, que todo lo puede, que tiene una riqueza infinita, pensar que el Estado es completamente rico, ese tipo de cosas que requiere un cambio de mentalidad, superar ese mercantilismo, superar el populismo. Bueno, son retos que tiene Venezuela y Argentina, y allí sí yo me preocupo mucho más. Creo que estos cambios políticos no bastan cuando son cambios meramente, pues a veces jurídicos o meramente de gobernantes, sino que tiene que haber un cambio de mentalidad
cambio de chip y allí donde va a estar el gran reto de Venezuela, de entender que va a ser un país donde bueno, no va a ser como antes, que hay que trabajar muy duro, que hay que generar igualdad de oportunidades para todos, que se tienen que acabar los privilegios. Y allí es donde, bueno, María Alejandra, la clase política, pero también la clase dirigente de la sociedad y por supuesto la opinión pública tienen que remar en la misma dirección. Diputado Ángel Alvarado, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, miembro de la Comisión de Finanzas, economista, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.